Buenos días, doctor. ¿Es mejor no operarse las roturas de menisco? ¿Será mejor o peor operar una fractura de menisco? Hoy nuestro doctor nos resolverá esta y otras dudas sobre la rotura meniscal. Además, hoy aprenderemos a hacer unos ejercicios que ustedes podrán también hacer en sus casas para fortalecer glúteos y abductores. Y también terminaremos el programa hablando de ginecología, concretamente de endometriosis. Comenzamos en Medicina Televisión. Bueno, eso sale cuando hagas deportes, en el fútbol por ejemplo o algo, y que se rompe alguna cosa, bueno, el menisco que se rompe y tiene alguna, no sé, como músculo o algo, y ese se parte o algo, no sé, y por eso no se puede más caminar o algo. Una rotura como otra cualquiera, como de tobillo o de cadera. Precisamente hay muchas lesiones, no solo caídas de baño, de ducha, de cadera, rodilla. Bueno, son problemas de rodilla. Muy buenas, Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Estoy bien como siempre, ¿y tú? Muy bien. Estaba escuchando, hay quien dice, no pueden volver a hacer ejercicio, decía al principio este chico, de no puedes volver a caminar casi. Siempre sí. Vamos, yo os conozco un caso y te digo que sí. Bueno, antes de hablar nosotros de la rotura meniscal, vamos a dejar que sea el traumatólogo quien nos explique más detalles sobre el asunto. La rotura meniscal es una de las patologías que tenemos en torno a los meniscos, que son dos estructuras que dan congruencia a la articulación y ayudan a repartir la carga. Cuando se rompe un menisco, la causa principal tenemos dos grupos de edades, más o menos. Las personas jóvenes, pues por menos de 30 años aproximadamente, que tienen un menisco fuerte, resistente, elástico y necesitan un traumatismo más fuerte para que se produzca una rotura, ¿de acuerdo? Y las roturas degenerativas, que son en personas de mayor edad, ¿de acuerdo? Son cambios propios de la articulación cuando se va degenerando la articulación y hace que el menisco sea menos resistente y necesitará menos impacto o una menos agresión para que se rompa, ¿de acuerdo? El dolor es el principal síntoma que aparece cuando el menisco se rompe y otra de las características fundamentales es el bloqueo. El bloqueo es cuando el menisco se ha roto, uno de los fragmentos se desplaza y evita que podamos hacer un correcto balance articular de la rodilla, en lo que se produce un bloqueo meniscal. El diagnóstico es hacer una buena anamnesis y una buena exploración con pruebas específicas para irritar al menisco que está roto. Causará dolor y ya nos orientará en cuanto al diagnóstico, pero siempre es preferible completarlo con una prueba de imagen, con una resonancia magnética para completar el diagnóstico. El tratamiento inicial pues es quitar, como en toda, la inflamación y el dolor en una fase inicial, y en caso de roturas agudas en personas jóvenes, lo que inicialmente se tiende, sobre todo cuando hay esos bloqueos que hemos comentado antes, es un tratamiento quirúrgico. Bien, se intenta siempre ser lo más conservador posible y si no se puede reparar ese menisco, pues se regulariza el menisco de forma quirúrgica. Y en las roturas degenerativas se intenta controlar el dolor y si ese dolor se cronifica o aparecen molestias continuas en la rodilla, también se opta por la opción quirúrgica. Las lesiones agudas en personas jóvenes realmente pues son lesiones que son impredecibles. Se puede evitar pues, con una correcta técnica deportiva, con un correcto material, por ejemplo los futbolistas, el uso de tacos correctos depende de la superficie que jueguen. Eso sería la forma preventiva de las lesiones agudas. En las degenerativas, en las personas de más edad, pues realmente la salud de la articulación, o sea, evitar coger pesos en malas posiciones, evitar la posición de cuclillas, el evitar engordar también, porque lógicamente hacer una sobrecarga articular. Eso sería un poco la prevención de la lesión meniscal.
Bueno, vamos a entrar en detalle. Exactamente, el menisco, ¿en qué punto está de la pierna? Para que todo el mundo lo tenga claro, porque ha dicho alguien, es como la rotura de tobillo, porque no es un hueso el menisco tampoco. No, vamos a empezar, vamos a ver. La rodilla, que es donde se encuentra el menisco, realmente se compone de un hueso por arriba que se llama el fémur, que es el hueso más largo que tiene el organismo, y luego en la parte de abajo de la articulación tenemos dos huesos, la tibia y el peroné. Sí. El peroné, que es el finito que va por el lateral, y la tibia, que es el más grueso, que es lo que nosotros cuando nos miramos al espejo conocemos como el nombre de espinillas. La patada en la espinilla es una patada en la tibia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos por ahí? Pues de una parte tenemos la parte de arriba del fémur, que acaba más o menos como una mano, para que nos entendamos, y luego tenemos la parte de abajo que engarza con la tibia, que digamos que lo que tiene es forma de cazoleta, con el fin de que el fémur, esa parte del fémur, haga este juego. ¿Qué ocurre? Que como esas superficies no son perfectamente congruentes, lo que tenemos en el medio es un cojinete, perdón, un cojinete no, dos cojinetes, que son los meniscos. Los meniscos son dos cojinetes que tenemos aquí metidos entre la articulación, en esta cara de la tibia y en esta del fémur, que lo que te hacen es, digamos, de una parte lubricar para que ese movimiento no conlleve prácticamente rozamiento y para que además la superficie del fémur contacte perfectamente con la superficie de la tibia y que no genere trastornos de ningún tipo. Esas dos almohadillas que tenemos, una en la parte de dentro de la rodilla y otra en la parte de fuera de la rodilla, tienen forma de media luna. La una tiene más forma de media luna y la otra es un poquito más cerrada de la media luna. Eso lo que hace es, digamos, hacer que estas superficies tengan una congruencia que llamamos nosotros, es decir, que coincidan la una con la otra perfectamente en todos y cada uno de los movimientos de la rodilla. ¿De qué están hechos? Bueno, pues están hechos de cartílago. ¿De qué? Eso que nos hace la oreja, de eso están hechos. Tienen forma de triángulo, con lo cual van puestos ahí, almohadillando todo eso, y pueden sufrir, como es lógico, multitud de traumatismos, desde golpes que les damos por los lados a, digamos, esa especie como de ciertas torceduras, entre comillas, es decir, en vez de hacer este movimiento, torcemos, y entonces eso conlleva a que el menisco, por las fuerzas que se generan ahí, que son tremendas, estamos hablando de cientos y cientos de kilos, una fuerza de estas, pues que o bien el menisco se desgarre, que está insertado, es decir, está agarrado a esa cara articular de la tibia, o se rompa. Es decir, las causas serían siempre lesiones, que dices tú, golpes, traumatismos. Como norma general, golpes y traumatismos en gente joven. Una forma típica suele ser ese movimiento donde un futbolista, hay más casos, por ejemplo el típico futbolista donde clava el taco en la hierba y gira su rodilla. ¿Qué ocurre? Que al clavar el taco en la pierna y girar su rodilla, digamos que lo que está haciendo es este movimiento en la pierna, a nivel de la rodilla. Con lo cual, ¿qué suele ocurrir? Pues que con mucha frecuencia el menisco interno, el más hacia el medio, rompe. Porque al intentar hacer ese desplazamiento donde la parte del pie no se mueve y queda agarrado, en cambio el muslo se mueve con todo el fémur, rompe o se desinserta. Hay veces que si se desinserta quiere decir que se ha despegado de la tibia. Muchas veces con reposo podemos lograr que eso vuelva a pegarse por ahí y no hay que hacer nada. Pero hay veces que lo que pasa es que esa media luna que tenemos, que es el menisco, rompe por aquí, rompe longitudinalmente o rompe de 1000 formas distintas, porque puede romper de 1000 formas distintas. ¿Qué ocurre? Que una vez que lo tenemos roto, ese cojinete, digamos que si asimilamos un cojinete a un rodamiento, se nos ha salido una bola. Y al salirse una bola del rodamiento, ¿qué ocurre? Que puede bloquear el cojinete, lo bloquea y, por ejemplo, no es infrecuente que un deportista de repente note un dolor agudo en uno de esos movimientos que llevan flexión de la rodilla y a la vez rotación y de repente venga con que no puede estirar la rodilla. Queda la rodilla bloqueada. O lo que puede pasar es que, dependiendo del tipo de rotura, de momento nota como un chasquido y un crujido, y lo que nota es que al cabo de unas horas o incluso a veces de días note que algo le pasa en esa rodilla, que le duele, que se le hincha. Es decir, pueden ser desde lesiones hiperagudas, que de repente hace una hemorragia dentro de la articulación, se hincha y duele muchísimo, a lesiones que de momento tienen como un latigazo, siguen haciendo deporte y de repente te vienen a los 2 o 3 días diciendo: esta rodilla me duele cuando subo escaleras, cuando bajo escaleras, cuando hago ciertos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la operación depende de cada caso, ¿no? Depende. Cirugía. Eso hablamos en gente joven y que suele ser por deporte, o también en minería o en tapiceros, que están mucho de rodillas por esas posturas raras que cogen. Mecánicos muchas veces, están muchas veces agachados. Es decir, no solo deportistas, hay multitud de gremios que padecen de estas enfermedades, todos aquellos que suelen trabajar en flexión.
¿no? Que trabajan en cuclillas o con una rodilla abajo. Bueno, también luego tenemos las patologías, las enfermedades o las roturas meniscales de nuestros mayores, que es muy frecuente en mujeres, por una cosa tan tonta como darse la vuelta en la cama. Es decir, señora de 60, 70 años, ¿no? Que de repente está del lado izquierdo, se apoya sobre la pierna izquierda para darse la vuelta y entra clic y se cargó el menisco. ¿No? Qué curioso, no sabía que se podía dar ese caso. ¿Qué podemos hacer después? Pues primero reposo, antiinflamatorios y después, dependiendo cuál sea la evolución de eso, habrá que hacer una cirugía o no. Vale. Bueno, vamos ahora con el turno de preguntas de la calle. ¿Puedo haberme roto el menisco sin haberme dado cuenta, doctor? Pues sí, muchas veces subiendo una escalera, una mala postura, sobre todo a su edad. Sí que es cierto que es más frecuente en mujeres que en hombres a estas edades, ¿no? Pero bueno, efectivamente se puede romper el menisco, como bien hemos dicho antes, al darse la vuelta en la cama. Sencillamente puede hacer un clic y ya se rompe el menisco. ¿Y no te enteras? Bueno, te enteras de momento una molestia y te enteras después, pero bueno, vale. No es muy evidente. Por estar, ya sé que la edad no me pilla cerca, pero bueno, por saberlo. Seguimos, más preguntas. ¿Cómo es el posoperatorio de una operación de menisco? ¿Tarda mucho en curar? Lo habitual de una operación de menisco que va bien, que son la inmensísima mayoría, pero de lo que va bien no hablamos, siempre hablamos normalmente de lo que va mal, es que, como norma general, usted ingresa hoy a veces por la mañana y va a su casa ya por la tarde. Hay veces que va al día siguiente. Con lo cual, son operaciones, digamos, que son cirugía mayor, ambulatoria que llamamos, es decir, donde el paciente entra andando y sale andando en esta ocasión. Habitualmente ya al día siguiente ya empieza a hacer ejercicios, simplemente de contraer el cuádriceps, que es el músculo ese que tenemos por la parte de delante del muslo. Y poco a poco vamos empezando a hacer flexiones para impedir sobre todo el mayor problema que tiene una intervención de este tipo, que es que ese músculo atrofie porque no lo movemos. Y como norma general, entre los 15 y 30 días, una persona normal puede hacer vida la que hacía antes de operarse del menisco. Seguimos, más preguntas. Tras una operación de menisco, ¿se puede practicar deporte? Dígamelo, doctor. Por supuesto, estamos hartos de ver cómo los medios televisivos nos informan de las lesiones de rodilla en nuestros jugadores de fútbol, de los famosos y de los no famosos también. Y por supuesto que la inmensa mayoría pueden seguir practicando su deporte sin ningún problema. Vamos, lo corroboro, que tengo un hermano que hace triatlones después de una rotura de menisco, o sea claro, que eso es segurísimo. Y vamos ya con la última pregunta. Doctor, he oído hablar de la condomalacia. ¿Qué enfermedad es esa? Pues sí, bueno, vamos a ver. Cuando nosotros hacemos un cocido de garbanzos tan típico a veces en Madrid, ¿no? Aquí, cuando hacemos un cocito de esos y echamos ese hueso de rodilla, muchas veces vemos que hay una parte blanquecina. Sí. Bueno, esa parte blanquecina es cartílago. Bueno, lo tiene el hueso de la rodilla, lo tiene el hueso de la rótula, que es ese huesecillo que hay por delante, y lo tiene toda la articulación también de la parte de abajo. Es decir, es la zona sobre la que resbala y que, si se dan cuenta, es blanco, nacarado y muy suave, muy suave, muy suave. Eso es cartílago como lo de la oreja, una capita muy fina que se desliza y tiene una suavidad extrema. ¿Qué es una condromalacia? Una condromalacia es cuando ese cartílago está deteriorado, por el motivo que sea. Se ha deteriorado o se ha desgastado y entonces empieza a aflorar partes del hueso. ¿Qué ocurre entonces? Que roza. Claro. Y al rozar, aparte de chasquidos y otra serie de síntomas, lo que da es dolor. ¿Por qué? Porque ese deslizamiento ya no es como antes, ya roza, está carcomiéndome un poquito, entre comillas, el hueso y el cartílago del otro lado. Muy bien, Óscar, pues vamos con nuestro habitual resumen del tema del día. Bueno, pues vamos allá, que la rodilla es la articulación que da muchos problemas. Bueno, como norma general, el tratamiento inicial de un menisco roto se dirige a reducir la inflamación de la rodilla. ¿Por qué? Porque si una rodilla que tiene un menisco roto le exploramos concienzudamente de entrada, le va a doler muchísimo. Por lo tanto, lo mejor es reposo de entrada, unas muletitas, como estamos poniendo aquí en los letreros, y al cabo de unos cuantos días lo mejor es cuando nos pueden explorar bien. Pero de entrada es reposo, antiinflamatorios y unas muletitas para poder realizar una segunda valoración. Lógicamente, esto es en una rotura meniscal normal y corriente sin que lleve un bloqueo de la rodilla, porque hay veces que el bloqueo de la rodilla que se queda en semiflexión, es decir, no se puede llegar a estirar, el bloqueo de la rodilla en muchas ocasiones hay que hacer una cirugía rapidilla. ¿Por qué? Pues porque el paciente no puede andar. Con una pierna más o menos derecha podemos andar, con una pierna semiflexionada es muy difícil deambular, caminar. Una vez que rompe el menisco, lo más probable, y sobre todo a edades, cuanto más edad
mucho más probable, no suele cicatrizar, y sobre todo cuando son roturas más hacia el centro, cuando son roturas más de la periferia, a veces sí. Y si los síntomas persisten, se indicaría una cirugía que lo que hace es quitar una parte del menisco y tallar la parte que queda para hacerlo lo más congruente, lo más deslizante posible. ¿Cómo se hace esto? Con una artroscopia. Una artroscopia consiste en hacer una serie de agujeritos en la rodilla donde a través de unos tubitos estamos viendo todo lo que hacemos y toda la estructura de la rodilla. Con lo cual vemos y metemos unos instrumentos quirúrgicos para manipularlo, y una vez que lo hemos manipulado, quitamos y tallamos la otra parte del menisco que nos queda, o lo suturamos si es una desinserción, para que esta rodilla vuelva a funcionar al cabo de unos días normal y corriente. Y luego, una cosa también tenemos que ser conscientes de ella. Hay veces que tenemos lesiones meniscales graves y que realmente no vamos a ser capaces de reconstruir o de hacer ese tallaje, con lo cual hay rodillas que no podemos reparar, desde luego. La endometriosis es causa de infertilidad aproximadamente entre el 20 y el 40% de las pacientes que acuden a la consulta de un ginecólogo porque no consiguen quedarse embarazadas. Pero esto no significa que todas las pacientes que tengan endometriosis vayan a ser infértiles. Hay que hacer un estudio de infertilidad a cada una de las pacientes en las que sospechemos esta enfermedad, y en el caso de las pacientes en las que ya hay un diagnóstico de endometriosis y además un diagnóstico de infertilidad, pues hay que remitir a estas pacientes a un ginecólogo que sea experto en medicina de la reproducción. Pues en unos minutos hablaremos de esta patología. Antes vamos a aprender a hacer unos ejercicios que vienen estupendamente para fortalecer unas zonas ahí conflictivas, que son los glúteos y los abductores. A mí desde luego me van a venir de perlas, lo vemos. Para trabajar glúteos podemos tumbarnos en el suelo, ¿vale? Y recoger las piernas, poner ambos pies en el suelo y elevar la pelvis hacia arriba, mantenerla unos segundos arriba y luego descender la pelvis otra vez. Bien, Esmeralda ahora va a proceder a enseñarnos cómo se realiza el trabajo para fortalecer los músculos glúteos. Se tumba boca arriba en esta posición que vemos y lo que va a hacer es subir la pelvis hacia arriba y mantenerla un par de segundos. Después de un par de segundos va a descender. De esta manera, al subir, los músculos glúteos se contraen, trabajando también los músculos isquiotibiales de la parte de atrás del muslo. Tenemos una pequeña variante que lo que hace es aumentar un poco la dificultad, que es poner una pierna sobre la otra y trabajar con una pierna primero y luego la otra pierna. De esta manera tenemos que hacer mucha más fuerza para levantar el mismo peso, ya que en vez de trabajar con una pierna, en vez de trabajar con dos piernas, trabajamos con una pierna. Bueno, este mismo grupo muscular, los glúteos, podemos trabajarlos boca abajo, en posición de perrito, elevando la pierna de manera que estirándola hacia arriba y manteniendo unos segundos arriba y luego descendiendo la pierna. De esta manera es un trabajo muy bueno para glúteos, parte lumbar e isquiotibiales. Vamos cambiando de pierna para trabajar las dos partes. Ahora Esmeralda nos va a enseñar cómo trabajar los abductores. Son los músculos que separan las piernas. Entonces, sentada tumbada de costado, va a elevar la pierna estirada y luego va a hacerla descender. Para trabajar ambos lados, cambiamos de lado y efectuamos el mismo movimiento con la otra pierna. Siempre es muy importante trabajar ambos lados del cuerpo y con la misma carga.
Lo bueno de esto es que no vale excusa, no vale eso de que llueve por no salir a correr, o sea, lo haces en casa y punto. ¿Da pereza? Sí, pero oye, se hace en casa, no hay excusas. Los gimnasios tienen una ventaja sobre el hacer ejercicio en casa, que es que cuando uno se ve obligado a ir a un gimnasio y sobre todo se ha pegado una cuota, se ve más obligado a hacer ejercicio. En fin, lo importante es hacer ejercicio. Y si yo tengo que ir a un gimnasio para hacerlo, pues habrá que ir al gimnasio. Y si no, pues en casa. Que no todo el mundo puede a lo mejor pagarse el gimnasio y dice, pues me pongo a hacer yo esto. Estos son, la verdad es que vienen bien todos esos ejercicios, pero reconozco, a mí personalmente me resultan un poco duros, ¿eh? Pero hay que reconocer que si he pagado por ello, voy a estar mucho más atraído a hacerlo, porque una vez que lo he pagado, pues ya lo hago y a la vez lo disfruto. Mientras que en casa hay veces que nos cuesta más, ¿no? Nos volvemos más baguetas. Bueno, pues vamos a cambiar ahora de asunto, vamos a hablar de ginecología, se lo decíamos al principio del programa. Vamos a hablar de una patología, la endometriosis, que afecta sobre todo a mujeres, bueno, obviamente a mujeres, perdón, no sobre todo, obviamente a mujeres, a partir de los 30 años. La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica de causa desconocida que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, que es el tejido que normalmente produce el sangrado con la menstruación, fuera de su lugar habitual, que es el útero. De manera que podemos encontrar este tejido endometrial en zonas diferentes al útero, como por ejemplo en los ovarios o en la pared pélvica o en el peritoneo, y en esos lugares, del mismo modo que se produce el sangrado con la menstruación, también va a provocar un sangrado que conlleva la formación de quistes y de adherencias y que se traduce en el dolor que padecen las pacientes con endometriosis. El síntoma principal y el más frecuente que aparece en la endometriosis es el dolor pélvico cíclico, que adopta diferentes patrones. Lo más habitual es encontrar menstruaciones muy dolorosas o dismenorrea. Es muy frecuente también el dolor con las relaciones sexuales o dispareunia, y puede aparecer dolor con la ovulación o dolor con la deposición, por ejemplo. La intensidad del dolor normalmente no se suele correlacionar con el grado de extensión de la enfermedad. Y existe un tipo de endometriosis, un grado mucho más severo, que es la endometriosis profunda, que puede afectar a órganos vecinos a los genitales internos, como por ejemplo a la vejiga o al intestino, y que se manifiesta también con síntomas a esos niveles. Y en un 30% de las pacientes, más o menos, no se detecta ningún síntoma, y el hallazgo de la enfermedad es un hallazgo casual al realizar una exploración ginecológica o una ecografía. El diagnóstico de la endometriosis se realiza con una exploración ginecológica muy exhaustiva. Al colocar el espéculo, pues ya podemos ver si existe algún tipo o algún foco de endometriosis en el cuello o en el fondo de la vagina, aunque normalmente esto es muy raro. Con el tacto bimanual podemos ver si el útero es un útero móvil o es un útero que está fijo por la presencia del cuadro inflamatorio que conlleva la enfermedad. Podemos ver también si los ovarios están aumentados de tamaños porque haya quistes de la endometriosis, y a continuación, después de la exploración ginecológica, se debe hacer una ecografía transvaginal, que es la prueba de imagen más sencilla, la más asequible y que no tiene ningún efecto secundario, y con ella vamos a poder diagnosticar si hay quistes en los ovarios, que en la endometriosis se denominan endometriomas, y en el caso de que no encontremos ningún hallazgo en la ecografía y que la exploración ginecológica sea normal, a veces en mujeres con alta sospecha de enfermedad es necesario hacer otras pruebas como la resonancia magnética, que diagnostica muy bien los focos de endometriosis más profunda, y luego hay otro tipo de pruebas, como puede ser por ejemplo el marcador tumoral CA125 en sangre, que aunque no es diagnóstico, porque también se asocia a otro tipo de enfermedades como tumores, pero sí que puede estar elevado en las pacientes con endometriosis. Y hay otro tipo de pruebas mucho más específicas que se recomiendan ya para casos en los que haya afectación más profunda de otros órganos, como la cistoscopia si sospechamos que hay afectación de vejiga, o el enema opaco si hay afectación de intestino. La laparoscopia es una técnica quirúrgica que no está recomendada realizar a todas las pacientes con sospecha de endometriosis. En realidad es una cirugía que en principio es diagnóstica, pero que puede servir también para hacer el tratamiento de la enfermedad, que se reserva solamente para los casos de mujeres en los que las pruebas de imagen son negativas. El objetivo fundamental del tratamiento de la endometriosis es el control de los síntomas, puesto que es una enfermedad crónica, pues nos interesa en la medida de lo posible evitar el dolor en las pacientes, mejorar la fertilidad y evitar también la progresión de la enfermedad.
Existe un tratamiento médico que su pilar básico es la analgesia, y los analgésicos que más utilizamos en esta enfermedad son los antiinflamatorios no esteroideos. En los casos en los que no hay respuesta a este tipo de analgésicos, es necesario utilizar anticonceptivos hormonales. Los más habituales son los orales, pero también podemos usar parches transdérmicos o también anticonceptivos colocados en la vagina, como el anillo vaginal. También es posible usar el DIU de hormonas, como el DIU del levonorgestrel, y en los casos más severos puede ser necesario también provocar una menopausia artificial con fármacos que son un poquito más agresivos y que tienen más efectos secundarios. Hay también un tratamiento quirúrgico, y este tratamiento se reserva para los casos en los que ya hay diagnosticado quistes o adherencias, en los que hay que hacer una laparoscopia, y el tratamiento inicial es lo más conservador posible, a extirpar el quiste solamente o quistectomía. En los casos más severos en los que no pueda ser posible conservar parte de tejido ovárico, hay que quitar todo el ovario, eso es una anesectomía, y en los casos más graves es necesario extirpar el útero y los ovarios, y esto es una histerectomía más doble anesectomía. Bueno, quizás estos casos graves son los que te preocupen si un médico, el ginecólogo te dice tienes endometriosis, ¿no? El miedo a no poder luego tener, porque estamos hablando de una edad de 30 años, ¿no? Sí, de hecho, no poder reproducirte la luego. endometriosis es una de las causas de infertilidad y que siempre se hace en todos los estudios, ¿no? Incluso hay endometriosis que son asintomáticas, es decir, que realmente me pueden causar un problema de fertilidad y encima yo no noto nada. O sea, claro, si yo no lo sabes... Ella. Pero realmente yo he visto muchas pacientes que se pasan realmente mal, porque a veces son unos dolores tremendamente invalidantes. Óscar, gracias por tu compañía, un día más. Bueno, pues gracias a ti por presentar este programa y gracias a todos ustedes por seguirnos un día más. Nosotros continuamos preparando más asuntos, más temas de salud y de bienestar para nuestro próximo programa. Les esperamos hasta entonces.